Bueno, 6:51 y vamos antes de empezar con la entrevista, tengo CNN en vivo. Jannik Sinner le gana a Taylor Fritz y gana el US Open Title. Sí, señor, Jannik Sinner, que bueno, ganó y es la primera vez que un italiano gana el Flush Meadows. Bueno, vamos a empezar con esa buena noticia. Nuevas caras, nuevos nombres, pues, Sí, para... ¿Cómo estás? Pedro, Nos lo no estamos presentamos. corriendo, estamos Julio corriendo. Goncalves, No sé si tengo que comentarista hablar muy deportivo rápido. Unión Radio. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo Chévere, bien? tú, gusto de verte. Muchas gracias por estar en tu programa y toda tu audiencia. Creo que al final de cuentas fue un fin de semana importante, sobre todo para Estados Unidos, porque tenía la oportunidad con Jessica Pegula y con Taylor Fritz poder regresar a casa a un torneo que se les escapa de hace mucho tiempo, dado el dominio de tenistas como Federer, como Nadal, como Djokovic, y no ha podido ganar a Estados Unidos nuevamente en su casa. Entonces era como una especie, incluso lo decía el italiano Jannik Sinner, de verdad agradezco al público cómo se comportó hoy, porque al final de cuentas estaba jugando contra un norteamericano. Entonces fueron muy buenos los fanáticos con respecto a no volcarse como si fuera una Copa Davis solo en contra de él. Y creo que eso es lo que ratifica el momento. Es el fin de una era, porque es la primera vez Ujú. desde 2003 que no gana ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic un Grand Slam. O sea, prácticamente 21 años donde estos tres tenistas abordaron la escena, fueron los protagonistas, y ahora, por primera vez en un año, ganó Sinner 2, ganó el Abierto de Australia y ganó el Abierto de Estados Unidos. Carlitos Alcaraz hizo lo propio con Wimbledon y con París, así que yo creo que al final de cuentas sí ha comenzado la nueva era del tenis. Bueno, estamos viendo una imagen de Sabalenka que gana su tercer Grand Slam, una mujer bellísima, altísima, se No, ve ahí pues, no y sobre todo muy, parece una actriz de Hollywood. sí, y sobre todo muy, o sea, muy dada, muy coqueta, muy vuelta a la escena, y Sabalenka, Ujú. Pedro y Arina amigos, Sabalenka que le sí, gana a Jessica Pegula. adivina que en todo el torneo, el promedio de la derecha, entre hombres y mujeres, el más fuerte era el de ella. O sea, su promedio del golpe del drive era 80 millas. El de Sinner era 78, el de Alcaraz llegó a 79. ¿Crees que O sea, la potencia que tiene Sabalenka es una locura, porque al final de cuentas pegó más fuerte. Incluso cuando le hacen el comentario en la rueda de prensa, me dice, tú me estás mintiendo, yo no puedo creer ese dato. wow, Y ¿tú se crees que se sorprende. vea un juego masculino femenino? Y eso siempre ha sido el debate en el tenis, sí, porque por las Vemos, ganancias, por mucho tiempo que tenían que ganar lo mismo que los hombres, y al final de cuentas siempre la dinámica es, obviamente las exigencias, en Grand Slam jugar a 5 sets, las mujeres igual juegan a 3 sets, pero ya ahí ves la dimensión de que, bueno, la fuerza también se puede desarrollar, y Sabalenka estaba muy sorprendida con eso, pero sí, bueno. me están presionando aquí que hablemos del fútbol, Venezuela. Bueno, Tú mañana sabes que es, el experto aquí, Anzola, lloraba cómo le hacen ese sacrificio a esos niños, ni siquiera están jugando y ya tienen claro, oxígeno. sí, hubo un poco de soberbia también en la preparación. Creo que a la altura, el Fernando Batista nunca habló de la altura, y cuando terminó la rueda de prensa dijo que tampoco iba a hablar de la altura, pero eso estaba siempre en la escena de los Juegos en La Paz. Esta vez era un poquito más alto porque era la zona del Alto, y de verdad los pasaron por encima, y es algo que en su momento se preparó con César Farías, dio fruto, y yo creo que es el comienzo del round más difícil, ¿no? Era la prueba de visitante en unas condiciones donde Venezuela no estaba llegando de tú a tú, y perdió 4 goles por 0. A mí lo que me sorprendió fueron los que no hubo cambios, que Salomón Rondón jugó los 90 minutos, y que para mañana debe haber, veremos si hay un daño colateral, que fue esa exigencia, que Oye, ojalá que no. fue poner a los futbolistas titulares para ese juego. Próximo juego, please. Martes, 6 de la tarde. Es un juego que yo creo que toma un,
o puede ser un punto de inflexión muy dramático de lo que es este proceso eliminatorio. Sobre todo porque las visitas, o sea, los juegos de local iban a ser muy difíciles. Pero creo que en el fútbol y en la vida hay que tener suerte. Y con lo que pasó en la Y en Copa, la vida sobre todo. lo que pasó en la Copa América dejó a Uruguay con varios suspendidos por 5 o algunos por 3 partidos, que son los futbolistas más importantes del once titular de Marcelo Bielsa. Pero además el viernes, ese empate con Paraguay, Uruguay perdió al futbolista del Real Madrid, Federico Valverde, que iba a venir como siendo el futbolista más importante para Uruguay para el día, porque ese día viernes se retiró Luis Suárez. O sea, ya no ibas a contar con Suárez, porque él decidió que era su último partido con la selección nacional de Uruguay en el centenario, en su casa. Pero aparte, estaba percibido Valverde, le sacan amarilla, y Nathan Nández, que es el que estaba tapando un hueco como lateral derecho, jugó muy bien. A mí me tocó hacer ese juego para Unión Radio, 90.3, y yo creo que al final de cuentas, tener esas dos bajas es como que Venezuela en cuanto a estructura, en cuanto a responsabilidades en la historia del fútbol, nunca está obligada a ganarle a un equipo que tiene 2 Copas del Mundo, como lo es Uruguay. Pero mañana es el partido más decisivo de la era de Fernando Batista y de verdad que puede marcar el punto de inflexión, porque tuve esa discusión con unos amigos, me dicen, no, los fanáticos venezolanos siempre vamos a creer que la Vinotinto en algún momento irá al Mundial, correcto, y que no hay que exigirles. Si algún día irán o no irán, siempre vamos a estar apoyando. Yo lo entiendo. Pero Batista vino a Venezuela a clasificar al Mundial. Sí. Él en su currículum quiere tener, soy el entrenador que llegó a Venezuela a un Mundial por el formato, por las características y porque sobre todo ha trabajado por eso. Pero yo creo que mañana, porque después se recibe a Brasil y Argentina, es como que la oportunidad que tienes de sumar puntos en este de 2024 y ver qué sucede el año que viene. Estaremos pendientes. Mira, para cerrar, Venezuela tiene buenas noticias allá en París, los Juegos Paralímpicos, traemos medallas y algunos de los analistas que he escuchado dicen, Venezuela cambió, la conciencia cambió. ¿Tú eres de esa opinión? ¿Crees que sí hay algo de esto? No, creo que se trabajó, incluso hablaba con Vanessa Ferreira que cubre los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos hace mucho tiempo, y el trabajo que hicieron Nairobi, Clara, Anderson Santos, medallas de oro, 2 de plata, 1 de bronce, o sea, fue algo excepcional. Creo que se trabaja y con estas discapacidades lograr éxitos para Venezuela, para nosotros es un orgullo, creo que sí, sorpresivo, pero de verdad que Venezuela se lució. Gracias, cubrimos todo. Siempre. Estamos siempre hablando. hay tiempo. Julio Gracias, Goncalves, Pedro. comentarista deportivo Unión Radio. Llegamos al final del programa.